Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase de religión y vamos a recapitular el personaje que vimos la semana antepasada, antes de salir de vacaciones, ¿ya? Bueno, estudiamos todos juntos a Samuel, ¿cierto? Estudiamos a Samuel y para empezar su historia habíamos visto que su mamá no podía tener hijos, ¿cierto? Ella oró tanto a Dios que Dios le concedió concebir un hijo. Ella, en su promesa de oración a Dios, le dijo que el hijo que iba a darle lo iba a entregar para servirlo a él. Y así fue, ¿cierto? Ella cumplió su promesa, la mamá de Samuel, y Samuel, siendo muy niño, lo entrega, ¿cierto? Lo entrega al líder para que él lo pueda orientar y enseñar en lo que es Dios y la ley de Dios. Así es como Samuel se forma. Cuando ya grande, ¿no? Se hace profeta porque su pueblo necesita a alguien que le comunique lo que Dios quiere decirle, pues Samuel empieza a tener confianza en su pueblo y su pueblo también empieza a confiar en él. Entonces, Samuel se hace ya un poco más viejo y llega a tener hijos, 2 hijos. Vamos a ver en esta historia qué es lo que sucede con los hijos de Samuel, porque no terminan siendo tan buenas personas como lo es él. Entonces vamos a ver en esta historia que se titula El rey buen mozo y necio, qué es lo que sucede con el pueblo de Israel, ¿ya? Recordemos igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre sucede que está bien, está feliz, está en gracia de Dios, pero luego vuelve a pasar algo que los separa de él, ¿no? Como que rompen esa unión. Y otra vez vuelve a aparecer otro personaje para unirlos, para mantenerlos juntos, y otra vez vuelve a aparecer otra traición. Entonces, vamos viendo en estas historias de la Biblia cómo el perdón de Dios llega a todo el pueblo, ¿no? Cada vez que el pueblo vuelve a cometer una infidelidad o vuelve a traicionar esa confianza, ese amor que Dios les deposita, Dios los perdona y les vuelve a enviar un Salvador para poder unificar ese amor y esa alianza. Así que vamos a ver hoy esta historia. Prestamos mucha atención al videíto que les voy a compartir a continuación. Biblia para niños presenta El rey, buen mozo y necio. Samuel, el juez y líder de Israel, era ya anciano. Hizo de sus hijos jueces sobre Israel para tomar su lugar en el servicio de Dios. Pero los hijos de Samuel eran malos, amaban el dinero y usaban su poder para conseguir dinero deshonestamente. El pueblo de Israel sufría por la maldad de los hijos. Las cortes eran injustas. La gente tenía que pagar a los hijos de Samuel cada vez que querían ayuda. Había que hacer algo. Un día los ancianos de Israel se juntaron para pedir ayuda a Samuel. «Danos un rey para juzgarnos», demandaron los ancianos. No querían que los hijos malos de Samuel los juzgaran, querían un rey como todas las demás naciones que los rodeaban. Samuel se enojó. Israel ya tenía un rey, el Dios, todopoderoso, el Eterno, gobernaba Israel. Hacía muchos años los había libertado de la esclavitud de Egipto abriendo el Mar Rojo para su escape. ¿Recuerdan esto? Luego había dado a Israel su hermosa tierra. Cuando Samuel oró, Jehová dijo, «No te han desechado a ti, sino a mí, que yo no reine sobre ellos. Han servido a otros dioses. Oye su voz y hazles un rey». Dios dijo a Samuel que advirtiera al pueblo que su rey terrenal les cobraría impuestos, tomaría sus mejores campos y viñas, mandaría a sus hijos a sus ejércitos y ordenaría a sus hijas a trabajar en su servicio. Pero el pueblo quería un rey de todas formas. Dios guió a Samuel a un buen hombre, que era muy buen mozo, muy tímido y muy alto, una cabeza más alto que los demás. Su nombre era Saúl. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios dijo, «Este gobernará a mi pueblo». Obedientemente Samuel ungió a Saúl rey de Israel. Cuando presentó a Saúl al pueblo de Israel, clamaron, «¡Viva el rey!». Pronto el rey Saúl fue puesto a prueba. Los amonitas, que odiaban a Israel, rodearon una ciudad israelita y amenazaron con sacar el ojo derecho de cada hombre. ¡Qué plan tan cruel! Noticias de la amenaza llegaron al rey Saúl. Preparó su ejército. Cuando se encontraron los 2 ejércitos, Saúl destruyó los amonitas y rescató la ciudad. El rey Saúl dio la gloria a Dios diciendo,
Hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Dios dio a Saúl una gran victoria ese día, pero Saúl no siempre honraba a Dios. Un día antes de pelear con los filisteos, Saúl ofreció un sacrificio a Dios. Sabía que eso era trabajo de Samuel. Sabía que Dios quería que esperara hasta que llegara Samuel para hacerlo, pero Saúl desobedeció a Dios. Cuando llegó Samuel, dijo a Saúl: «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ha ordenado. Ahora tu reino no será duradero». Saúl tal vez pensó que era un pecado pequeño, pero la desobediencia a Dios es siempre seria. En otra oportunidad, Dios ordenó a Saúl destruir el pueblo impío de Amalec, pero Saúl y el pueblo dejaron vivir al rey Agag de Amalec. También guardaron cosas de valor, ovejas y vacas. Saúl dijo que habían guardado estas cosas para sacrificar a Jehová. Samuel le dijo a Saúl: «El obedecer es mejor que los sacrificios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Saúl sentía mucho su pecado, pero ya era tarde. El resto de su vida fue triste porque no obedecería al Señor. El rey, buen mozo y necio. Una historia de la palabra de Dios, la Biblia, que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 8 al capítulo 16. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto esta historia tan bonita de el primer rey, ya del pueblo de Israel, porque ya podemos llamarlo pueblo de Israel, porque ya habían sido liberados de la esclavitud de los egipcios, ¿cierto? Como nos recordaba el video al inicio. Entonces, ¿qué sucede con Saúl, el desobediente? ¿No? Mira que era tan fuerte, ¿no? Que hizo incluso crecer el pueblo de Israel porque empezó a conquistar otros lugares y a vencer a enemigos. Sin embargo, la desobediencia le jugó una muy mala pasada, ¿no? Como decía en el video, desobedecer a Dios no es cualquier cosa, así sea una desobediencia pequeñita con una desobediencia grande, es una desobediencia. Entonces, a pesar que Saúl era el rey, porque el pueblo quería, queremos un rey, a pesar que Samuel, el profeta, les había dicho, mira que el rey te va a quitar tus tierras, que el rey te va a cobrar impuestos, que el rey te va a obligar a trabajar, que el rey te va a dar mandatos, que el rey esto, que el rey otro, pero el pueblo no, queremos un rey, terco el pueblo, ¿cierto? Entonces Samuel, bueno, Señor, tu pueblo quiere eso, vamos a darle un rey. Y Dios le dijo, ya, ahí está el rey va a ser Saúl, Samuel lo ungió, le dio la bendición, y Saúl al inicio todo bien, ¿no? En paz, todo chévere con Dios, pero después le entró la desobediencia. Primero desobedeció un sacrificio que él hizo por su propia cuenta sin esperar a Samuel, ¿cierto? Se olvidó de esperarlo a Samuel y él dijo, yo hago mi sacrificio, ¿no? Y dijo, no pasa nada. A la segunda, cuando Dios le ordena que tenía que destruir a un pueblo completo, Saúl no lo llega a destruir por completo. Se lleva algunos para tenerlos como esclavos, se lleva cosas y ganado para supuestamente hacer sacrificios, pero ya Saúl, su corazón de Saúl se estaba corrompiendo por todo lo demás que sucedía, ¿cierto? Por el poder que lo había cegado. Entonces, Dios le dijo, así que como tú me desobedeces, pues ya no vas a ser rey, ¿cierto? Le manda a decir por medio de Samuel esas palabras, que ya no va a ser rey. Entonces así acaba la primera etapa del primer rey de Israel. Saúl deja de ser rey y en la siguiente clase vamos a ver quién viene en su lugar, porque el pueblo no se va a quedar tranquilo. Recuerden cómo era ese pueblo, queremos un rey, va a querer seguir en su idea de querer tener un rey. Y Samuel va a tener otro trabajo para buscar a otro rey. Seguramente algunos ya saben de qué rey estamos hablando, pero lo dejamos para la siguiente clase. Ahora vamos a responder unas preguntitas, ¿ya chicos? En el cuaderno, ya saben. Trabajamos el video y luego las preguntas. Entonces vamos a colocar en el cuaderno de religión, esos sí no se vayan a confundir, por favor, después de nuestro temario, ya que este tema era uno que nos había quedado pendiente del temario pasado.
¿sí? Luego ya continuaremos con los temas que bueno, igual lo he considerado para el temario de ahora. ¿Ya? Así que pegan su temario y luego de pegar el temario empezamos con este primer tema. Aquí está el título, El rey buen mozo y necio, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí las preguntitas para responder. La primera pregunta nos dice, ¿por qué el pueblo de Israel quería un rey? A ver, respondemos la pregunta y recordemos, ¿ya? Samuel el profeta ya estaba viejo y sus hijos también los estaba inculcando para jueces. Pero eran unos malos jueces, ¿cierto? Que no impartían justicia. Entonces, esa era la razón por la que el pueblo quería un rey, que los gobierne de manera justa, porque los hijos de Samuel, pues no eran justos. Ya, en la primera pregunta. Segundo, ¿quién fue elegido como rey? Todos sabemos que el que fue elegido como rey, acá está, es nada más, o fue nada más y nada menos que Saúl, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí está la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿qué actitudes negativas tenía Saúl? A ver, recordemos, ¿cómo eran esos antivalores que Saúl, después de cegarse por el poder, había empezado a desarrollar? Por ejemplo, la de eso, ahí completas. También, acá en el título, por ejemplo, está, se había convertido en un rey necio, ¿cierto? Entonces, la necedad estaba cegado en que él tenía la autoridad, solamente él podía hacer las cosas. Y no importaba cómo Samuel quería que lo haga. ¿Qué castigo recibió Saúl? A ver, a Saúl le costó la corona, ¿cierto? O sea, le costó ser rey. Entonces su castigo fue ese, ¿cierto? Y la enseñanza la vamos a colocar aquí también. ¿Qué enseñanza me da esta historia? ¿No? Me da la enseñanza de que debo de ser fiel, firme y obediente a Dios, ¿cierto? Dejar de ser como Saúl, porque a veces muchos de ustedes pueden ser desobedientes como Saúl, ¿cierto? De repente no hacen caso a mamá, no hacen caso a papá, reniegan con la abuelita, se vuelven necios como Saúl. Entonces hay que empezar a dejar de ser como ese Saúl necio. Buen mozo de apariencia, todo bien, pero necio, ¿cierto? Se cegó por el poder y empezó a ser desobediente. Entonces, chicos, a ver, preguntémonos, ¿cuántos de ustedes son como Saúl? ¿Cuántos de ustedes ya no quieren ser como Saúl? Ya no. Entonces, eso hay que poner en práctica en nuestra vida. Muy bien, chicos, vamos a resolver esto en nuestro cuadernito. Yo igual voy a tomar la capturita para poder compartirlo por el grupo. Y nos vemos ahora sí hasta el día lunes. Chao, chao.